Bueno, entonces hablábamos de Alberdi y cómo Argentina se suma con sus hombres a la Revolución Americana, que es la revolución de la igualdad del hombre a través de la libertad. O sea, somos todos iguales en la medida que todos somos libres, y somos libres solo en la medida que somos dueños del fruto de nuestro trabajo. Ese es el principio de la Revolución Americana, que en definitiva es el principio de la revolución del cristianismo, ¿no? Ahora, a poco de andar, Alberdi y su constitución produjo, la revolución de Alberdi se pudo dar en América Latina porque, en la Argentina, porque la Argentina era la más pobre de las colonias españolas. Entonces acá no había mucha incidencia. Recordemos que España, para que la gente que no sabe, que la mayoría de la gente no sabe, España era el gran país era el Estados Unidos en el siglo XV. Había convivencia pacífica entre religiones que cooperaban. En España estaban los moros, los judíos, todos cooperando, una riqueza. La escuela de Salamanca podemos hacer el paralelo a Harvard o a Cambridge o a Oxford, a estas grandes universidades donde se producía un desarrollo de un pensamiento que, por suerte, a pesar de que después todo eso fue destruido por los católicos en sus persecuciones y sus inquisiciones, y hacer desaparecer a los moros y a los judíos de España, y destruir la Universidad de Salamanca. Pero bueno, por suerte, quizás fue el duque de Sandwich, una especie de embajador inglés, que hizo como hicieron los japoneses en el siglo XX, sacaba fotocopias y llevaba todo para Inglaterra. Entonces, esas ideas tan importantes que habían hecho, que habían germinado en la Universidad de Salamanca, en esa sociedad abierta del siglo XV, se pudieron poner a salvo y después volvieron a fructificar en Escocia, ¿no? Pero lo cierto es que cuando la Argentina empieza, y dando libertades individuales a las personas, empieza la contrarrevolución en la Argentina. Y el que más trascendencia tuvo fue el señor Dalmacio Vélez Sarsfield, el jurista que redactó el Código de Comercio y después el Código Civil argentino, que por supuesto es por donde estudian todos los abogados y por donde se desarrolla el derecho. Y Alberdi, esto yo lo he consultado con más de 40 abogados, nadie sabe de esto. Alberdi critica ese código y lo destruye totalmente. Y ustedes pueden ver en el capítulo 7 de las obras completas el análisis que hace Alberdi del Código Civil, de lo negativo que va a ser y la tragedia que significa para la Revolución Argentina. Alberdi tiene una virtud, habla con una claridad, escribe con una claridad que a mí, yo cuando leía eso me asombraba. Digo, pero ¿cómo puede ser que, a pesar de esto que dijo Alberdi, con tanta claridad, con tanto fundamento, se haya redactado el Código Civil y se haya implementado? Bueno, varias fueron las funciones que tenía, pero una de las funciones que tenía era, Dalmacio Vélez Sarsfield era especialista en derecho canónico y había redactado antes de esto un tratado público eclesiástico con relación al Estado, o sea, cómo podía intervenir y fusionar la Iglesia con el Estado. Entonces el objetivo fundamental fue darle un poder tremendo a la Iglesia en el orden civil, y esto fue, acuérdense que nosotros hablábamos que uno de los principios morales que suma al cristianismo es separar la Iglesia del Estado, ¿no? Eso como requisito fundamental para el desarrollo de las libertades individuales, o sea, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces acá se le dio con esta herramienta las llaves para un poder por parte de la Iglesia, pero además para destruir
gran parte del funcionamiento o por lo menos ponerlo en contradicción. No lo podía destruir porque él decía, ¿cómo vamos a poner una constitución federalista con un código civil unitario? Es una contradicción total. ¿Cómo vamos a hablar en el código civil de los derechos relativos y no analizar los derechos elementales, que son los que trata la Constitución? Bueno, yo creo que esta obra es una obra de una profundidad y que habla más a las claras del nivel intelectual de Alberdi, porque Alberdi vio este problema casi 150 años antes que todo el resto. Y a mí me llama la atención que ningún jurista, ningún abogado conozca este asunto. El positivismo jurídico arraigó en América Latina casi 50 años antes que en Europa. ¿Por qué? Porque había una tabla rasa acá, o sea, la tradición, precisamente la corriente independentista quería romper con el derecho de la colonia, con el derecho español, y entonces se generó un caldo de cultivo fantástico para que estas ideas de construir el derecho se arraigaran y fueron aceptadas y fundamentalmente han sido apoyadas por la Iglesia con ese objetivo. Así que todo el drama del derecho lo podemos analizar con una enorme claridad cuando ahora la Iglesia dice que hay que alejarse de todo lo que esté enfrentado con el derecho natural. Está diciendo que el positivismo jurídico, y usa estas palabras, ha llevado al derecho a una situación inmoral y absurda en la que se encuentra. Y este es el origen de todo el conflicto. La gente cree que el liberalismo es un sistema económico. Eso es absolutamente falso. El liberalismo es un sistema basado en el derecho. Cuando cae el muro de Berlín, Hayek le preguntan a Milton Friedman qué es lo que había que hacer. Fueron varios, entre ellos Menem. Digo, bueno, está bien, ganaron ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Milton Friedman le dice, copiando a lo que había pasado en Inglaterra, tres cosas: privaticen, privaticen y privaticen. Y Hayek le dice, no, momento, porque en estos países Inglaterra hizo las privatizaciones, pero en Inglaterra existía el common law, por lo tanto había Estado de Derecho. En cambio, en estos países, en Alemania, Francia, en casi toda Europa continental y América Latina, lo que había que hacer previamente era generar Estado de Derecho. Entonces, por supuesto, Hayek no fue escuchado, el entusiasmo en el fin de la historia se creyó que esto iba a ser así, y esto representó una tragedia porque las privatizaciones sin Estado de Derecho, igual que la democracia sin el Estado de Derecho, con la idea de un derecho objetivo, es una tragedia, y es lo que estamos viviendo hoy.